Honduras vuelve a ganarle a México en una eliminatoria idéntica a la del año pasado. Se disputan semifinales, o mejor dicho, el pase a semifinales de Liga de Naciones de CONCACAF, y Honduras hace pesar su localía. No solo eso, el ambiente, la verdad, bastante intenso. Claro que es reprobable que existan agresiones y demás ya cuando te metes físicamente con el jugador, pero independientemente de eso, hablando de lo futbolístico, la atmósfera fue genial para presionar a una selección mexicana que por momentos tuvo relativo control del juego, pero que de ahí en fuera no tuvo ni siquiera la capacidad de generar jugadas, alimentar a su centro delantero, y obviamente errores puntuales terminaron costando, cosa que en teoría se había superado tras ganarle a Estados Unidos, y en este compromiso Honduras vuelve a aterrizar a la selección mexicana. Y ojito que ahorita lo vamos a analizar, porque sí, tampoco Honduras es que haya dado el juego más brillante, pero simplemente hicieron la regla que dicta al ganador en el fútbol: meter más goles, y así fue. Aprovecharon los errores, entró un jugador, Luis Palma, que es sensacional, le cambió la cara al equipo hondureño, y ahí está el resultado. Ahorita lo analizamos tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Luis Palma, Andy Nájar y Justin Arboleda, los tres de Honduras. En lo peor ponemos a Orbelín Pineda, César Huerta y Julián Quiñones, los tres de México. Pasamos a lo táctico y te explico. Honduras y México iniciaron exactamente igual, 4-2-3-1, México también 4-2-3-1. La diferencia eran los esquemas en las transiciones defensivas, donde Honduras sí priorizaba mucho el control de balón en el medio campo y tener un 4-4-2 o incluso hasta un 4-5-1 para dejar una sola referencia de ataque. Esto que generaba que naturalmente México se viera obligado a abrir el campo y aislar, por así decirlo, a los extremos como el Chino Huerta y Julián Quiñones, y de igual manera Orbelín Pineda rodearlo hasta de 3 elementos, a Julián y al Chino también marcarlos prácticamente con 2 marcas, valga la redundancia, y a Raúl Jiménez dejarlo siempre al duelo con 2 centrales. Al hacer esto, creo que Honduras se estuvo defendiendo bien durante el primer tiempo, y México, digamos, pues ahí estuvo. El primer tiempo, digamos que fue muy trabado, porque sí, había demasiada amplitud, el juego era muy largo, Honduras recuperaba el balón y de inmediato buscaba el trazo largo, tal vez no ayudaba mucho la cancha, etcétera, que también, pese al tormentón que cayó, estaba en excelentes condiciones, lo cual hay que reconocérselo al estadio. Pero independientemente de eso, era mucho pelotazo, y México sí buscaba los trazos largos, trataba de hilar un pase con Luis Chávez, con Edson Álvarez, que creo que fue este último Edson de lo más lúcido de México en el primer tiempo. Ya en el segundo se perdió, pero con esa idea de una especie de medio campo con pistones, en el sentido de si Luis Chávez se botaba, Edson tomaba la posición, y entonces Orbelín Pineda entraba como un segundo 9 o como un falso 9 para jugar con un 4-1-3-2 al ataque y regresar al 4-2-3-1 a defender. Ese era el movimiento de defensa y ataque de México, pero obviamente por dicha formación fue muy poco probable que pudieran avanzar el equipo mexicano, más aún cuando tenías tanto a Jorge Sánchez como al Stitch Angulo sí buscando profundizar, pero esta doble escala les complicaba toda la situación, y obviamente Honduras estuvo aprovechando mucho esos huecos. Esto en el primer tiempo, y además lo de Alexander López, una pena que se haya lesionado de esa manera, ojalá no se agrave, pero bueno, independientemente de eso, son jugadas tristemente futboleras y pronta recuperación para él. En el segundo tiempo, ¿qué sucede? México, entre comillas, hace cambios en el esquema en ofensiva. ¿Por qué? Porque ya parte más como un 4-4-1-1 sin perder, si te das cuenta, la variante del 4-2-3-1 para defenderse, pero permitiendo que Luis Chávez y Romo se abran un poquito más. Honduras responde ya más con una especie de 4-4-2 fijo, en donde ya tienes a Jorge Berguche y a Jorge Álvarez como los dos ejes de referencia de ataque, y entonces permites la incorporación de los extremos. Naturalmente teníamos más duelos del Stitch Angulo y de Jorge Sánchez para tratar el mano a mano. El único cambio que hizo Javier Aguirre en el segundo tiempo, pese a no tener ninguna creatividad, fue el siguiente: cambiar de perfil a Chino Huerta y a Julián Quiñones. Chino Huerta juega bien a perfil cambiado, pero en este partido no se vio en absoluto. Lo de Quiñones tampoco. Tuvo por ahí una combinación con Raúl Jiménez que, la verdad, hay que decirlo, lo de Mengíbar fue un atajadón. Al final de cuentas no se dio el tiro de esquina, pero qué gran intervención. Y justito pasando esa jugada,
sacan a Quiñones, meten a Alexis Vega, sacan a Luis Chávez, meten a Luis Romo y entonces parecía que se iba a contrarrestar ese esquema de pistones en el medio campo y iba a ser un 4-2-3-1 más fijo, en donde la contención titular de México, Edson y Romo, ya iban a estar presentes aquí. Entre comillas funcionó porque sí, Honduras replegó más a sus líneas, se veía ligeramente un poco más de avance en el esquema, pero aquí hay que decirlo, de verdad, una chulada lo que hizo Reinaldo Rueda, saca a un eje de ataque, mete a Justin Arboleda y a Luis Palma. Pese a ser un atacante o un falso 9, lo colocan como una especie de extremo, en donde hay que decirlo, este tipo destruyó la saga defensiva mexicana. ¿Por qué razón? Evidentemente, Honduras, al ya tener a un jugador de área muy corpulento como Arboleda, te va a competir contra el central que quieras y ahí está la prueba. Y aquí Luis Palma entendieron que Jorge Sánchez tenía buen regreso en defensa, pero lo que no tenía era un buen fildeo, es decir, regalaba demasiado el centro en lugar de regalar la banda. Y justo por estas situaciones, cuando Jorge Sánchez te trataba de cerrar líneas, Palma aprovechaba ese hueco en donde naturalmente se iban a cerrar los dos centrales. Se recupera o pierde el balón aquí Honduras y una pésima salida de César Montes que termina regalando una jugada y el primer gol de Honduras fue una consecuencia de tres cosas. La primera, esta intervención de Luis Palma en donde en lugar de buscar la banda busca interiorizar ya que Jorge Sánchez estaba regalando mucho ese hueco, aprovechar el espacio entre lateral y central. Primer apunte. El segundo punto importante es el error en salida que tenía Montes, donde ya tienes el balón controlado. Los dos 9 estaban fuera de la jugada. Tenías amplitud para un pase largo y tratas de dar un pase hacia el contención en medio de estos dos que a lo mejor no tenían tanta influencia, pero terminó cayéndole el balón y termina ahí un rebote en donde el primer error fue de César y después Ochoa sí, el balón estaba mojado, sí, iba muy fuerte, sí, expulsa el balón. Trató de atacar el balón con ambas manos para quizá controlar un rebote y la deja viva, cae el gol de Luis Palma que termina marcando tras ese rebote. ¿Qué hace México para responder? Absolutamente nada. ¿Y qué hace Honduras? Entonces adelanta líneas. ¿Para qué? Para que si de por sí no me estabas atacando mucho, porque pese a que metiste a Vega, sacaste a Orbelín, sacaste a Luis Chávez, etcétera, no generaste más jugadas, incluso replegaste más a tus elementos y querías buscar la amplitud. Ok, perfecto. Entre comillas, ahí estaba. ¿Qué pasó? Que entró Alexis Vega, sí, estaba Chino Huerta, pero alguien que no hemos mencionado más que en el top y que se mandó un partidazo fue Andy Nájar. Se nota la experiencia de este grandísimo jugador, ni siquiera buscando tanto el contacto. En el primer tiempo anuló a Chino Huerta. En el segundo tiempo Alexis Vega no lo dejó interiorizar y mucho menos buscar profundidad. Y cuando tuvo la oportunidad, trazos largos, justo de un pase desde este sector se desenvuelve la jugada del segundo gol, en donde agarran otra vez a la saga defensiva de México corriendo hacia su propia portería y como Honduras ya te estaba atacando, ojo, con una especie de 4-2-4 porque se defendía 4-4-2, tomaban el balón nuevamente, corriendo hacia atrás la saga defensiva de México y Andy Nájar simplemente, ojo con esta jugada, Justin abre una diagonal, el segundo 9 abre otra diagonal, los centrales se generan estas marcas personales y entre comillas la marca recaía en la saga de los contenciones ya sea Romo o Edson. ¿Qué hace? Luis Palma, perdón, busca la profundidad, interioriza la jugada y simplemente un pase a la red coloca el balón. Fue una chulada de definición lo que generó Luis Palma y no tuvo ningún tipo de respuesta a México desde el primer gol. ¿Qué pretende después el Vasco Aguirre hacer con esta situación? Entonces vamos a cambiar a una especie de un solo contención, 3 interiores y 2 nueves, meto a Ángel Sepúlveda, meto al Memote Martínez y no era la solución porque no es que tengas 2 delanteros, es que no tenías creación en medio campo para surtir a un delantero, mucho menos vas a surtir a 2 en donde ya Honduras definitivamente replegó elementos y se defendía con un 4-5-1, ya sabiendo que tenía el 2-0 a favor y obviamente enfrió el partido. Es lo que nosotros vimos en esta situación, en este análisis. Si tú viste algo más, algún comentario, conclusión, opinión, lo que quieras, por favor, todo, escríbelo en los comentarios.